hablábamos de equipos que cuando el Mundial aumenta su cupo, se meten y son raros. Nueva Caledonia tiene chance de meterse al Mundial porque es uno de los dos equipos que están clasificados al repechaje. Formalmente tiene chance porque no va a clasificar esta selección de Oceanía. A Oceanía se le otorga un cupo directo, es el de Nueva Zelanda, y un cupo para el repechaje. A ese cupo accede Nueva Caledonia. Usted se preguntará, ¿qué pasa con Australia? Bueno, Australia está compitiendo en la eliminatoria de Asia y ya está clasificado, pero por Asia, así que... Antiguamente se le daba un cupo de repechaje a Oceanía nomás, ¿no? Exactamente. Que era el que jugaba contra nosotros. Con este nuevo formato se le da un cupo directo, pero además cambia el hecho de que Australia ya no compite por Oceanía hace un par de eliminatorias, sino que compite por Asia. Entonces, Oceanía como continente va a tener 2 representantes, pero la Confederación va a tener uno solo. Así que bueno, vamos a ver cómo Nueva Caledonia llegó a esta instancia. Fue derrotando a Papúa Nueva Guinea, el poderoso Papúa Nueva Guinea. Y en un partido muy cerrado, 3-2, a Islas Salomón. Empató con Fiji en el último partido de la fase de grupos y con esto se hizo del grupo que le permitió llegar a la fase semifinal, en donde derrotó a la poderosa Tahití. Con esta victoria de Nueva Caledonia ante Tahití, pudo llegar a la final contra Nueva Zelanda, que le permitía, si ganaba ese partido, ir al Mundial. Pero no, perdió 3-0 contra Nueva Zelanda, entonces Nueva Zelanda va al Mundial y Nueva Caledonia al repechaje. Esta selección mayoritariamente amateur tiene solamente 2 jugadores profesionales que no juegan en el fútbol de Nueva Caledonia, que de hecho el fútbol de Nueva Caledonia no es profesional. Con esto se metió en el repechaje. El repechaje, vieron cómo es. Son 6 equipos. Esos 6 equipos juegan 2 semifinales y 2 finales. 2 semifinales y 2 finales. Sí. A las 2 semifinales van 4 equipos y hay 2 equipos que esperan en las finales. ¿Cuáles son esos 2 equipos? Los mejores rankeados en el ordenamiento de FIFA. Me repetí, perdón. Son 6 equipos en total. Sí. De esos 6 equipos, hay 2 que ya esperan a las finales. Por ejemplo, Bolivia podría, si está bien rankeado, esperar en la final al ganador de Nueva Calcedonia y... Caledonia. Caledonia. Exacto. ¿Calcedonia qué es? Bueno. Es nueva de la isla del calcio. Sí. Pero porque ¿cuántos van al repechaje? Van 6 en total. No, sí, perdón. ¿Cuántos van al Mundial? 2. 2. O sea que es una eliminatoria entre 4 para que 2 jueguen contra los 2 que esperan. Los ganadores de esos 2 van a ser los que van al Mundial. No lo podía haber explicado mejor, profesor. No. Esta eliminatoria se compone por, obviamente, Bolivia y Nueva Caledonia, que son los 2 equipos que ya están clasificados, Qué lindo nombre. más un equipo... ¿Le gusta Nueva Caledonia? Caledonia. Ahora vamos a ver de Debe dónde ser viene lindo, Me gusta más Nueva Calcedonia, pero está. el nombre. Bueno, podemos hacer gestiones, no hay problema. Me encanta. África tiene un integrante más para este repechaje, como habíamos visto en la columna pasada, recordarán ustedes. Asia también tiene uno. Estamos esperando a estos 2 representantes y 2 de CONCACAF. Son en total 6. La UEFA tiene su propio repechaje, así que no hay ningún equipo UEFA en esta repesca. Caledonia, a Vicky le interesó el nombre, o por lo menos le gustó. Voy a buscar imágenes de Caledonia. Caledonia era como Te le vas a decían los vivir. romanos. No. Sí, te vas a vivir al Nueva Ahora Caledonia. le vamos a pedir a Emi que ponga el mapa, la imagen 1, y ahí tiene, por ejemplo, la imagen de Caledonia en relación a Me voy a vivir Australia. en Nueva Caledonia, sí, Ahora señor. vamos a ver imágenes de Nueva Caledonia. Tenías razón, profesor. Australia es el continente que todos sabemos dónde está ubicado en el mapa. Y es. Al este, a unos 1400 kilómetros, aparece una islita que es la isla de Nueva Caledonia. Nueva Caledonia, que fue obviamente poblada en el Neolítico hace miles de años, pero que fue conquistada en pleno proceso de expansión colonial de Inglaterra, conocida por Cook, un marino inglés muy conocido. El Capitán Cook. Exactamente, el capitán Cook, que le puso Caledonia porque Caledonia era como le decían los romanos a Escocia en la época del Imperio. Entonces, Nueva Caledonia, porque Caledonia ya era Escocia. Nueva Escocia. Perfecto. Fue colonia francesa desde el siglo XIX y
la población local se identifica con el nombre de conacos. Nosotros somos los conacos, porque conacos era la forma que le decían los franceses a los habitantes de Nueva Caledonia, y ellos lo adoptan como, bueno, proceso de identidad. Vamos a ver la imagen que decía Vicky de lo que es Nueva Caledonia. Ahí tenemos, por ejemplo, O sea, me vivo una de la imagen pesca, no me interesa. representativa. Es una isla. Voy y me tiro a pescar ahí, vivo de la pesca. Viviría de la pesca y turbidez. En la imagen que vi recién, de unas casitas bien adentro del mar. Sí. Estamos Sí, viendo sin una dudas. foto que podría ser el puertito del buceo, Ujú. o el puertito de Punta del Este, o el puertito de No, Piriápolis. necesito que busques el de las casitas Con una iglesia, ¿no? ingresando, ¿verdad? Hacia las aguas turquesas. Este país vivió luchas de independencia durante el siglo XX, sobre todo en la década del 80, cuando el Frente de Liberación Nacional Canaco y socialista empezó a desarrollar un proceso de lucha armada que terminó en el año 88 con una toma de rehenes, una masacre sangrienta en la que murieron un total de 19 miembros del Frente de Liberación, más 4 soldados que pertenecían al gobierno francés, en la búsqueda de la independencia de este país. No se solucionó, hubo un tratado de paz en ese año y se le puso fin a la lucha armada, pero un año después fue asesinado el líder, Gibault, Jean-Marie Gibault, el líder del Frente de Liberación Nacional Canaco, por un ex militante independentista que no estaba de acuerdo con el proceso de paz y se vengó de esa manera. Es un proceso complicado de entender, que tiene un punto de inflexión importante en el 2018, hace muy poquito, 7 años, cuando hay un referéndum en el que la población vota en contra de la independencia por un estrecho margen, pero en definitiva la población votó en contra de la independencia. La ONU lo ubica como un país pendiente de descolonización, es una especie de territorio de ultramar francés con algunas concesiones que se supone que le están dando en vías de este proceso de O descolonialización. sea que su presidente es Macron. El presidente es Macron. Claro. Aunque tiene un gobierno interno que es como un gobierno no departamental, pero es una autoridad local, el presidente es Macron, y los ciudadanos que nacieron antes del 98 son ciudadanos franceses. Con propias, o sea, con su propia organización o la de Francia. En algunos ámbitos manda Francia, como por ejemplo la seguridad interna, las relaciones exteriores, la tesorería, y en otros aspectos mandan los locales. Mi futura casita, mira. O Ahí sea está. que los que nacieron Muy bien. antes del 98 son Ciudadanos con de todos los de la derechos. Unión Europea. ¿Lo consideraron antes o después? Antes. Antes. Porque después ya están en un proceso de independización que O sea, están habilita a media agua. a tener, claro, los habilita, por ejemplo, los que nacieron después del 98 votan a las elecciones locales. Entonces es un proceso engorroso. Puede ser bastante. Pero- Puede tener una similitud con Puerto Rico. Sí, Te lo porque es un pregunto Estado porque que no no lo tiene sé. todos los derechos. Lo que pasa es que ahí tenemos que pensar en la organización federal confederal de Claro. Estados Unidos, que ya Claro. nos complicaría un poco, pero digamos que no es un país independiente, que es lo que nos interesa. Y sobre todo nos interesa para la historia que vamos a contar, que es la de Christian Carembé. Lo tienen a Christian Carembé, Claro, ¿no? cómo no. El futbolista francés que en 1970 nació en Caledonia, en una ciudad llamada Lifou, que tiene, Lifou se escribe, que tiene un total de 8.500 personas. Christian Carembé nació en una familia que tuvo en total 18 hermanos, o sea, 18 hijos. Por lo tanto, haciendo una especie de cálculo simple, uno se permite pensar que la mitad de los pobladores de esta ciudad son Carembé. A los 15 años se mudó a la capital, que es Numea, para jugar en el Gaicha. El Gaicha es uno de los 2 equipos grandes de Nueva Caledonia. Para esta selección que va a disputar el repechaje, es el segundo en aportar jugadores. Allí lo vio un ojeador del Nantes, el equipo francés. ¿Qué hacía un ojeador del Nantes en Nueva Caledonia? Vacaciones. Estaba de vacaciones. Que lo arregle con su señora. No nos vamos a meter en la vida privada del ojeador mirá. del Nantes. Claro. Juega hasta el 95 en el Nantes, consigue el campeonato allí, el campeonato francés, y se va a la Sampdoria, fútbol italiano en su máximo esplendor, década del 90, y la Sampdoria con un cuadrazo.
En la Sampdoria logra clasificar a la Copa UEFA y se lo empiezan a disputar el Barcelona y el Real Madrid. El Barcelona arregla con la Sampdoria, pero él le había dado la palabra al Real Madrid. ¿Y qué hace Carembé? Dice, ustedes habrán arreglado por su cuenta, pero yo le di mi palabra al presidente del Real Madrid y voy a jugar en el Real Madrid. La Sampdoria lo declara rebelde, tiene algunos problemas, pero termina jugando en el Real Madrid. Y con el Real Madrid, siendo un jugador importante en los cuartos y en la semifinal, consigue la 7ª Champions League. Que ustedes dirán, una Champions para el Real Madrid no es nada, pero la 7ª Champions se gana después de 35 años para el Real Madrid sin ganar una Champions. O sea, fue una de las más esperadas, si no la más esperada de su historia. Volante central. En el año 98. Sí, jugaba de volante, era una especie de Valverde, que su posición era volante central, pero cuando lo precisaban de lateral lo ponían de lateral, cuando lo Y no le precisaban gustaba de 8, jugar de lateral. lo ponían de 8. Bueno, como Valverde, que dijo, no es mi nací, posición. No nací lateral. No nací. No nací lateral. De hecho, Carembé nació, como habíamos visto, en otro país, ni siquiera nació francés, pero allá se fue a jugar. Ese mismo año, en 1998, Cristian Carembé se casa con esta persona que vamos a ver a continuación, que es Adriana Slenarikova. Perdón, la siguiente, Emi, que te dije mal. Ahí está con la Champions, que era la que no te pedí, que te tendría que haber pedido, así que gracias. ¿Qué particularidad tiene Adriana Slenarikova? Que es rusa. No, Que es rubia. no. Que tiene 2 metros de piernas. Exactamente, Claro. tiene el récord Guinness de las piernas más largas del mundo. ¿En serio? No, ¿sabe cuánto le miden las piernas? Pero mirá lo que. ¿Cuánto le miden las piernas? Yo, 1,50. Poquito menos. 1,20. Un metro 21 le miden las piernas a Adriana Las mías, ¿cuántas miden? Carembé, porque se cambió el nombre. La suya, ¿cuánto? No le voy a andar midiendo en este O sea, le momento, llego a la Fabricio. cintura a la ¿Tienen hijos? señora. No, tiene hijos con la segunda mujer. Porque con esas piernas y con el talento de Carembé podían haber tenido tremendos jugadores. Tremendo atleta. Yo Sin pensé que dudas. se iba para otro lado. Usted tiene la cabeza absolutamente contaminada. Cristian Carembé, en este vínculo que contrae en el año 98, año 98 en el que también gana la Champions, la primera porque después en el 2000 va a ganar otra, va a tener también otro gran logro en su vida en ese mismo año 1998. Cristian Carembé, que nunca cantó el himno de Francia pese a haber jugado por la selección. Y vamos a ver por qué. Y para entender por qué tenemos que remitirnos al año 1931, un año después que Uruguay fuera campeón del mundo, profesor, por ejemplo, para situarlo en contexto. Se organizó la Exposición de Arte Colonial en París, exposición organizada por Francia y acompañada por los principales países colonialistas de ese momento en Europa, más Estados Unidos. Esta exposición de arte fue visitada por 30 millones de personas entre mayo y noviembre. Allí se exponían obras de arte de las colonias africanas, asiáticas y de Oceanía, pero no solamente obras de arte. Además de imágenes, esculturas e íconos vinculados a la cultura, también se exponían muestras de la flora de estos países coloniales, de estas colonias, mejor dicho, de su fauna e incluso De su gente. exactamente, Me de imagi- su Me población. imaginé que iba para ahí. 100 años después de la exposición de los últimos charrúas en Francia. Ya estamos en el siglo XX cuando hablamos de esta exposición. Encerrados en jaulas, pobladores de Nueva Caledonia presentados al público como feroces caníbales. Esto que voy a leer ahora lo leí en un artículo que me gustó mucho cómo lo analizando esta exposición de arte, diciendo, cuando veían a estos aparentes feroces caníbales, que no eran caníbales, los niños tenían algo para temer, los adultos algo para sentirse moralmente superiores y los mandatarios algo para justificar su política colonialista. Me gustó mucho esta Sí. forma de sintetizarlo. Entre estos salvajes, entre comillas, estaba Willy Carembé, el abuelo de Cristian Carembé. Cristian Carembé debutó en la selección francesa en el año 96 y disputó más de 50 partidos. Fue campeón de Europa en el 2000 y del mundo en 1998. Mundial que además se jugó en Francia. Cristian Carembé nunca cantó el himno. ¿Por qué?
por esta situación que le pasó a su abuelo. Otra vez, cuando fue campeón del mundo, millones de franceses observaron a un Karembé, pero ya no con miedo ni con aires de superioridad moral. Ahora, 67 años después, un canaco era admirado y amado en Francia. Muy bueno. Tremendo. Muy bueno. Yo tengo una duda, la verdad, que digo, ¿cómo haces para encontrar estas historias? Y bueno, La profesor. verdad que, trabajo en de serio. Para mí él está en la Deep Web. No. ¿Qué? La Deep Web. No, señor. Un lugar en la internet donde se encuentran cosas que En la Deep Web no hay nada que esté bueno. O sea, todo mal. no sé qué ¿Te es. das cuenta? Perdón, que no quiero que te sientas mal. ¿Te das cuenta que el tipo tomó un país que va a jugar un repechaje, ¿tá? Que es un país, podríamos llamarlo exótico, ¿sí? Que es, que, si no me equivoco, es la 10ª parte territorialmente, la 10ª parte de Uruguay. Creo que tiene 18.000 kilómetros cuadrados. 2 departamentos. Sí, sí, sí. ¿Eh? 2 departamentos. O sea, es la 10ª parte de Uruguay y tiene 200.000 habitantes. Y de ahí saca el vínculo de un gran jugador como Karembé, que fue campeón del mundo, y lo vincula con el colonialismo y la protesta silenciosa de aquel jugador que lucía la camiseta del Real Madrid. Porque es brillante Jack Porque Giant. es brillante, sí, sí. Y la historia está buenísima. Ahora Profesor. quiero que clasifique. Que clasifique Caledonia, ¿no? Claro, me Bueno, encantaría que clasifique. tiene muy poquitas chances de clasificar, pero Y debe ser muy, es decir, un país de 200.000 habitantes, Todos salvo que amateurs. tenga muchos jugadores que estén en Francia. no. Tiene jugadores en Francia, sí, pero en la 4ª división, la mayoría. En la 5ª algunos y en ligas locales de Francia otros. Le, O sea, le imagínate. puede tocar, si le toca con, claro, tenerlos de la CONCACAF, No, no tiene chance de clasificar. no tiene chance de clasificar. No. Estaría lindo un Cabo Verde, Nueva Caledonia. Mirá que por África van a ir selecciones como Camerún, por ejemplo. O puede ir selecciones como Camerún. Mm. Al repechaje. Sí, claro. Sí, vimos el otro día, sí. Ahora, la FIFA, por ejemplo, porque para que vos puedas funcionar y competir en torneos continentales y mundiales, te exige tener fútbol profesional, fútbol playa, fútbol femenino, fútbol todo, ¿no? ¿Y en estos países cómo funciona, que no tienen ni fútbol profesional? La FIFA inyecta dinero como para promocionar el fútbol. Yo supongo que debe tener un nivel de tolerancia porque también le interesa a la FIFA propagandear y difundir el fútbol, ¿no? Perfecto. Digo, también con ese criterio nosotros no podríamos ir al Mundial. Si tenemos equipos en la primera división que deben sueldo a los jugadores, Mm. que no tienen cancha ni estadio ni nada. Digo, obviamente la situación es totalmente diferente. No, pero yo También ya, estás porque viste que te exigen un montón de cosas. Claro, pero también si vos tenés, digo, hay realidades que son más poderosas. Vos tenés un país que es una isla, que tiene 18.000 kilómetros cuadrados, y tenés todos los pequeños países de Centroamérica, que también juegan en los torneos de CONCACAF, y que son un pañuelo. O sea, entonces estaría ya limitando a que el fútbol se jugara. Esas cosas las tiene claras. Bueno, tremenda historia. Bueno, muchas gracias, profesor. Tremenda historia, tremenda historia. No sé si cerramos la columna ya. No, No la cerramos todavía.